el apóstol Pablo dice en Romanos 12, versículos 11 y 12, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Este es el tema de este estudio ahora. Constantes en la oración, dedicados a la oración. Desde luego, en toda la Biblia, principio a fin, de Génesis, Apocalipsis, cuántos textos hablan de la importancia de orar a Dios sin cesar. Hechos 1:14, cuando los apóstoles estaban reunidos ya esperando al Espíritu Santo, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego. Capítulo 12, verso 5, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía cesar oración a Dios por él. Y es lo que Pablo dice en la primera carta a la iglesia de Tesalónica, capítulo 5, verso 17, orad sin cesar. Romanos 8:26, y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir? Y hermanos, quiero que observemos en esos muchos textos que voy a leer la palabra pedir, 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 súplica. No es el todo de la oración, pero es gran parte de la oración. El pedir. Romanos 8:26, de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? Pues no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Primero a los Corintios 14, verso 13, Pablo está enseñando a la iglesia acerca del uso correcto de las lenguas. La versión Valera dice lengua extraña o lengua desconocida. Deben tachar en su Biblia la palabra extraña. No está en el griego. Es nada más lengua. Y no es lengua desconocida. Debe tachar la palabra desconocida. La palabra griega es simplemente lengua, y Hechos capítulo 2, versículos 8 y 11, explica claramente que eran idiomas. Los que estaban en Jerusalén venían de todas las naciones, hablaban diferentes idiomas y estaban escuchando a los apóstoles hablar los idiomas en los que habían nacido. Así es que no debe haber confusión sobre eso. Pero pedir en oración, poder interpretarla es otro don. Filipenses 1:9, esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Lucas 1:13, el ángel le dice a Zacarías, no temas,
porque tu oración ha sido oída. Obviamente, alguna petición. Y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Luego, Lucas 2:37, era viuda, hacía 84 años y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Capítulo 5:33, los discípulos de Juan ayunan muchas veces y hacen oraciones. Romanos 10:1, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Es petición, él pide a Dios, hace petición a Dios de que ellos sean salvos. Muy bien, segunda a los Corintios 1:11, cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro. Muy bien, en Mateo 7, del 7 al 10, se enfatiza el orar. Efesios 3:20 dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Colosenses 1:9, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad. Y luego en Santiago y en 1 de Juan, repetidas veces, el orar es pedir. Hermanos, no dejemos de pedir. Cuando Jesús enseñó a los discípulos, ahí en el Sermón del Monte, cómo orar, había mucho pedir en la llamada oración del Señor. Pero eso es, desde luego, eso es, hablando de la oración, es básicamente pedir. A través de la Biblia, el orar indica petición. Es decir, los que oraban a Dios pedían algo. Somos dependientes de Dios. Somos la creación de Dios. De Él depende todo. La vida misma, el aliento, el alimento, la ropa, el techo, la salud, todo. Y debemos, desde luego, estar orando sin cesar. Nehemías 1:11, te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo. Mateo 24:20, orad que vuestra huida no sea en invierno, hablando de la huida de la destrucción de Jerusalén en el año 70. Mateo 26:41, orad para que no entréis en tentación. Romanos 10:1, mi oración a Dios es para salvación. Romanos 15:30, me ayudéis orando por mí a Dios para que sea librado. Pidiendo algo específico. Y hermanos, Dios es lo que Él enseña, es lo que Él explica acerca de la importancia de la oración. Él no se molesta, Él no se fastidia de las peticiones de sus hijos. Tenemos que reconocer que Dios quiere que hagamos peticiones constantemente. Primera Timoteo 2:1, rogativas, oraciones, peticiones y luego acciones de gracias, desde luego, por todos los hombres.
Bueno, Jesús nos ha dejado el ejemplo de orar. Mateo 14:23 subió al monte a orar aparte. Marcos 1:35, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y ahí oraba. Marcos 6:46, y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Lucas 5:16, mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Lucas 6:12, fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Pero ¿no es Dios Cristo? Aquí en la tierra, no era Dios, claro, pero también era hombre. También era hombre. Y él reconocía siempre la necesidad de orar a Dios. Lucas 9:28 aconteció que como 8 días después de estas palabras, que tomó a Pedro, a Juan, a Jacobo y subió al monte a orar. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Era la gloriosa transformación de Jesús en presencia de estos 3 apóstoles para mostrar y demostrar su gloria. Lucas 22:31 oró por Pedro. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Mateo 26:36, entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Él pidió 3 veces: si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Lucas 22:44, estando en agonía, oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Y en la cruz, Lucas 23:34, en la cruz pidió, Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Si quieren leer la oración del Señor, un capítulo muy importante es Juan capítulo 17. Ahora, ¿cómo orar? ¿Cómo orar? Bueno, desde luego, orar al Padre. Pero en el nombre de Jesucristo, como nuestro mediador. Juan 14:13, todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Primero a Timoteo 2:5, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, no María y no los llamados santos, sino Cristo, el único mediador. Primero de Juan 2:1, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos con el Padre, a Jesucristo el justo. También Hebreos 4:15 y otros textos enfatizan este punto. Luego, alabar a Dios. Hermanos, es muy correcto, muy apropiado que al comenzar
la oración a Dios como en la asamblea, como también en la oración privada, comenzar alabando a Dios. Comenzar alabando a Dios. Santificado sea tu nombre. Y en esto es bueno estudiar los salmos. Están llenos de expresiones de alabanza. Y hemos enfatizado, y yo repito, hacer peticiones. La Biblia enfatiza esto de Génesis hasta Apocalipsis. Hacer peticiones, pero entonces dar gracias. Dar gracias. Y también orar en las peticiones, orar por otros. 1 Timoteo 2, 1 y 2, que se hagan rogativas, oraciones, peticiones, acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes, por los gobernantes, aún por los enemigos, ¿verdad? Aún por los enemigos. Mateo 5, 44, orad por los que os ultrajan y os persiguen. Orar por los pecadores, muchos textos. Orar por los pecadores. Orar por los enfermos, Santiago 5, 13. Pablo tenía una lista de hermanos muy larga. Ustedes saben, leyendo su Biblia, se fijan en los escritos de Pablo, cómo él oraba por tantos hermanos, como se observa en cada epístola. Muy bien, para que las oraciones sean aceptables, hay que ser justos. 1 Timoteo 2:8, quiero pues que los hombres oren en todo lugar levantando manos santas. Levantando manos santas sin ira ni contienda. Dice Pedro que los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Desde luego, como dice Proverbios 28:9, el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. ¿Qué es eso? De estar orando a Dios y pidiendo y luego dando espaldas a sus enseñanzas, a su ley. No, eso es abominación. Eso no es agradable. Siempre pedir con fe, Santiago 1, 6 y 7. Pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, que tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Pedir con persistencia, y es otro sermón. Pero el amigo que a medianoche está ahí pidiendo pan y no sale, él no sale hasta que le dé el pan para la visita. Y luego la cananea que pide por su hija endemoniada. Y luego la viuda que está pidiendo justicia delante de un juez. Persistir, persistir, persistir. Y el Señor pone esos ejemplos para nosotros. Orar con persistencia. Muy bien. Hay muchos otros textos. Desde luego, he escogido una buena cantidad de textos sobre el orar. Y espero que este estudio nos haya animado a orar con más frecuencia, con más fe, con más sinceridad y siempre pensando en cumplir con la voluntad de Dios. Muchas gracias por acompañarme en este estudio y que el Señor le bendiga.